Buenas tardes, bienvenidos a Misión Salud. En esta ocasión vamos a hablar de un tema trascendente a nivel nacional y es el control del niño sano. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Laura Elizabeth Huerta Espinosa. Doctora, muchas gracias por aceptar acompañarnos. Muchas gracias. La doctora Huerta es médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en pediatría, actualmente es médica adscrita del Hospital Infantil de Legaria. Doctora, nuevamente gracias, es un honor que esté con nosotros y me encantaría empezar con la definición de lo que es el control del niño sano. Bueno, pues antes que nada, mucho gusto de estar aquí, conociendo tu trabajo, que es muy interesante, y que me hayas considerado como una invitada para poderles transmitir y poderles dar a conocer información para todo tu público acerca de este tema tan importante como es el control del niño sano. Todos sabemos, ¿verdad?, que el niño desde antes de nacer y hasta la etapa aproximadamente de 20 años que termina el crecimiento, esa va a ser en realidad el periodo en el cual se debe de tener un control de un niño sano. Esa es la definición teórica. Ok, muchas gracias. Yo creo que acaba de mencionar algo súper importante porque no nos queda claro hasta qué edad los papás tenemos que llevar a los niños al pediatra. Así que el saber que desde el nacimiento hasta los 20 años aproximadamente el pediatra es quien se hace cargo de los niños resulta de suma importancia. Entonces, muchas gracias por esta definición. Entonces, si bien nosotros en el programa anterior hablamos de lo que es la esperanza de vida, me parece que hoy también resulta interesante porque ha ido cambiando esto de la esperanza de vida conforme ha habido avances en este tema de la medicina. Sí, es cierto. Sabemos que muchas circunstancias han determinado el hecho de que el hombre, hablamos del hombre como hombre y mujer, en ese término como humano, va teniendo circunstancias difíciles a lo largo de su historia. Entonces, si nosotros nos remontamos a la época neolítica, vamos a ver que la esperanza de vida del hombre era aproximadamente hasta los 15 años, y su situación que determinaba esto eran el clima, las adversidades de todo lo que era la naturaleza, las actividades propias de esa época, que era la cacería, los animales salvajes que se enfrentaban, y que toda esa situación disminuía la esperanza de vida de la población. Conforme va evolucionando el hombre, vemos que las grandes enfermedades y las epidemias también son causales de que las poblaciones vayan teniendo poca esperanza en su vida, como viene siendo las epidemias de gripa, de viruela, neumonías, tuberculosis y todas esas enfermedades que en un momento dado algunas, afortunadamente ya se logró su erradicación, pero hablaremos más adelante de eso. Después se empiezan a presentarse situaciones de estrato social, actividades diferentes de las personas. Esa situación de desnutrición que había en las épocas donde había latifundios, reinados, hacen que la desnutrición también sea un factor determinante para la esperanza de la vida. Y vamos viendo que en esas épocas las mujeres tenían que tener hasta 5 hijos o más para que se mantuviera una población, era como una exigencia, para que hubiera más niños. Y ellos pues sí se veían en ese tiempo que de 5, 3 fallecían. Solamente 2 podían tener la esperanza de vida en ese entonces, era de 21 años, y aún así el 36% de posibilidades de fallecer. Sí, entonces, un dato muy triste. Claro que sí. Después va avanzando el tiempo y vemos datos del Imperio Romano. En el Imperio Romano, ¿qué sucede? Pues hay muchas guerras, muchas demanda para que los imperios tengan más territorio, y lo que está demandando a la población es que entreguen a sus jóvenes y a sus muchas veces niños a ese tipo de actividades de guerra que perdían en ese sentido pues la vida a temprana edad. En ese tiempo la esperanza de vida era de 40 años aproximadamente.
Entonces, en el devenir de la historia vemos que las circunstancias del medio ambiente, culturales, sociales, nos van a dar esa situación de que le permita al hombre alcanzar una mayor cantidad de años. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vemos que con el pasar de los años la esperanza de vida es cada vez mayor. Ahora, enfocándonos al cuidado del niño en México y también haciendo un poco de historia que resulta tan interesante, ¿qué puede platicarnos? Porque quiero aquí compartir con ustedes que la historia del cuidado del niño en el México precolonial es muy interesante y es una historia de verdad muy linda, yo diría hasta romántica. Me parece que les va a encantar. Entonces, si nos quiere platicar un poco, doctora Huerta. Con mucho gusto. Usted lo ha dicho, doctora, en esta situación del cuidado del niño sí nos vamos a tener que dividir por las etapas que va pasando, porque precisamente en la época prehispánica la situación en México pues está rodeada de nuestra cultura, de todo lo que significa transmitirle a un niño esas tradiciones, sus deidades, las actividades propias de su época. Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, vamos a ver que las madres ocupaban un lugar muy importante en esa cultura. Y ellas tenían que someterse a unos cuidados que les daba en ese tiempo las parteras. Las parteras tenían que estar observando cómo era desde antes de nacer un bebé, todos esos cuidados que se le iban a impedir que fuera un parto prematuro, que fuera un aborto o una situación de malformaciones que tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces todos esos cuidados siempre los estaba dando la partera a las que iban a ser madres. Entonces su vida antes está rodeada de todas esas situaciones, de sus deidades, quién era el Dios que protegía a los niños. Él era el que cuidaba su salud y el que velaba por ellos. Entonces, en esa situación vemos que son cuestiones que quizá no conocemos, pero que van a ser determinantes en la evolución de lo que es el cuidado del niño en este tiempo. ¿Qué otras cosas pasaban? Que las madres querían que sus hijos heredaran todo eso para transmitirlo a las otras generaciones y querían que sus hijos fueran unos hijos sanos, que fueran fuertes, que fueran valientes, que fueran respetuosos de todo. Y pienso que en esencia es lo que todas las madres en sí desean de sus hijos. Claro, es cierto, por supuesto, sí. En otros sentidos, tenemos que mencionar que había una ceremonia al nacimiento que nos llamaba mucho la atención, el ver que desde que salía del vientre de la madre, la partera, antes de cortar y durante el corte del cordón, le daba palabras de amor al niño que nacía, de ternura, caricias, un acercamiento humano que le daba tranquilidad al bebé. Y desde ese instante se le permitía al bebé acercarse a su madre para que tuviera sus primeros contactos a través de la lactancia materna. Y también había una ceremonia especial que era un baño ceremonial para purificar y limpiar al pequeño, y ese era su primer contacto con el agua, ¿no? Con el agua exterior, porque ya había estado en agua en el vientre materno. Y esa cuestión de la lactancia, que también la tocaremos posteriormente, es tan interesante saber que en ese tiempo era una cuestión imprescindible, que las madres tenían que alimentar a sus hijos hasta los 3 años de edad. ¿Sí? Okay. Se extiende, la historia lo cuenta hasta los 4 años. No podían hacer otra actividad si quedaban viudas, más que lactar a su bebé, estar pendiente de su pequeñito. Okay. Y entonces el resto de las personas de la sociedad se hacían cargo de ellas en caso de que quedasen viudas. Ellas no podían hacer otra cosa más que lactar al bebé. Sí, okay. Llama la atención que dice que incluso si ella se desentendía de esa actividad tan importante, se consideraba como una traición. Ok, sí. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces,
Bueno, eso sucede durante la época precolonial. ¿Qué pasa durante la colonia con este control del niño que podemos decir que eran considerados unas joyas, porque eran los depositarios de transmitir las costumbres y todos los conocimientos de su sociedad? Entonces realmente eran considerados unas joyas como realmente deberían de ser considerados los niños, todos los niños en todas las épocas. Así es. ¿No? Pues vamos a encontrarnos con un choque muy importante de los años, y pues podemos hablar de 800, 900 o más años, que era la cuestión de transmitir esa cultura. En cuanto surge la conquista, ¿qué sucede? Ese choque de culturas, primeramente violento. ¿Por qué? Porque ellos llegan a imponer otro tipo, pues, de cultura, religión, costumbres, a someter, porque ya no era esa libertad. Aunque tú ya tuvieras establecida tu actividad dentro de tu comunidad, ya estás sometido, tú has perdido tu libertad. Te estás convirtiendo en esclavo, maltratado, mal alimentado. Entonces toda esa belleza de el traer a ese pequeño como una joya, como una pluma de colores, como se veía en la cultura de los indígenas, viene a ser para ellos una cuestión de sufrimiento. Y en este caso nos vamos a enfocar pues a la mamá y al niño, ¿no? Que son los que van a resentir la situación de falta de cuidado, quizás hasta de alimento y de maltrato. Lógicamente que todos esos factores van a intervenir desfavorablemente para lo que va a ser el cuidado de los niños. ¿Qué es lo que va pasando? Que las mezclas que surgen en los españoles, que se mezclan ya con los indígenas o con los negros, empiezan a nacer niños con las castas, que viene siendo ya mestizos, mulatos, y todas las ramas que se vinieron dando a través de esas mezclas. ¿Qué sucedía entonces? Que esos niños también eran víctimas de un rechazo. Entonces empezó a haber una situación de necesidad. ¿Por qué? Porque a partir de que se empieza a disminuir la situación de guerras, que paralelo a ello vamos a tomar en cuenta todas las enfermedades que llegaron también con los españoles. Sabemos en la historia que es viruela, tifus, cólera, peste, o sea, todas esas enfermedades mermaron en gran manera a la población indígena, que no pudo defender también sus propios territorios y que al mismo tiempo mermó su población. Y lógicamente, al suceder todos estos acontecimientos, empieza a quedar niños en condición de orfandad. Muchos huérfanos empiezan a andar en las calles, y eso llama la atención de los frailes, que llegaron también con una labor humanitaria. Independientemente de la situación de guerra o de conquista, llegan también personas que también tienen que poner una solución a esto que estaba pasando con los niños, y establecen en el año de 1555 aproximadamente unos lugares especiales para poder cuidar a los niños que estaban huérfanos. Sí, se llamaban expositarios, y ahí era donde se podía ayudar en algo a los pequeñitos que quedaban de esa época con una situación difícil. ¿Por qué recibían el nombre de expositarios, doctora? Porque los niños quedaban expuestos. O sea, al decir que estaban expuestos es que estaban en el medio ambiente, así sin techo, sin cobijo, sin alimento. Entonces, expuestos a todo, a lo que les rodeaba de situación adversa. Y entonces ellos trataron de recogerlos, y así decían, expositarios eran donde llegaban esos niños que no tenían hogar. Es un sinónimo de orfanato. Orfanato, sí, se podemos llamar como en estos tiempos. Ok. Bien, gracias. Y lo que sucede actualmente es lo que vamos a revisar con control de niños sano. Sí, solo queríamos mencionar también un poquito en la independencia. Ok, perfecto. Posterior a Yo la me colonia, quiero saltar una etapa, perdón. Es todo importante porque eso tiene mucho que ver cómo se mezclaron las culturas también, sí, en el sentido de la atención de la medicina. Okay. ¿Qué sucede cuando se encuentran esas culturas? Ellos tenían su medicina,
los indígenas, y los españoles también traían su propia medicina. Cierto, sí. ¿Sí? Empieza a haber mezclas en las cuestiones de atender a los enfermos, y en algún momento coinciden en algunos tipos de atenciones y empiezan a surgir todas las cosas mágicas, las cuestiones de curanderos, que hasta la fecha en nuestro país se conservan. Sabemos que en las regiones de Chiapas todavía hay muchas poblaciones que realizan ese tipo de actividades de pasarle por el copal, el humo, el huevo, ¿sí? Todas esas situaciones que son mágicas, pero son muy importantes porque se las fueron transmitiendo también a nuestras generaciones más cercanas. Pero me parece que es a nivel de toda la República, que hay creencia del uso de hierbas maravillosas para el tratamiento de los cólicos, etcétera. Comentábamos un poco del famoso té de anís estrella, que es muy utilizado, y comentábamos también que no se debe de utilizar porque también tiene efectos secundarios que no son recomendables, pero lo trataremos un poquito más tarde. Pero por favor no lo utilicen para los cólicos, ¿no? Sí, así es. Recuerden que en esa época estaba muy influenciada por la cuestión religiosa, Sí. y había situaciones que siempre decían que del demonio y que estaban poseídos y muchas cosas que tenemos que mencionar porque formaban parte de la cultura de ese tiempo. Sí. Entonces ese tipo de situaciones hacían que las personas tuvieran siempre una visión como de los niños, de estarlos protegiendo, ¿no? Del mal de ojo y de situaciones que creo hasta la fecha se conservan. Sí, de hecho, sí. Hay que ponerles el ojo de venado y demás. Sí. Bueno, ¿qué sucede de la colonia a la independencia? En la independencia, ya habiendo un México independiente con leyes, con una situación quizá de mayor protección para la población más débil, en la época de Benito Juárez surgen algunas reformas que son importantes porque van a determinar que ya se le ponga más atención al cuidado y a la salud de la madre y de los niños. Y entonces, ¿qué va sucediendo? Que en 1920 surge la primera profesión, no a nivel universitario, pero sí es una actividad que tiene una formación escolar, que ya tienes que llevar un currículum, que ya tienes que llevar ciertos temas que cumplir, y eso era la carrera de obstetricia. Entonces el obstetra, que tenía que ser esa que decidía estudiar, tenía que cubrir conocimientos de anatomía, de cómo cuidar a una embarazada, de cómo cuidar a un recién nacido, y los primeros días de la vida, cómo se debía de informar y cuidar a un bebé. Sí, eso es ya en la época más moderna para nosotros, que estamos hablando del siglo pasado. Sí. Entonces todas esas situaciones hacen ver que en la evolución de la atención médica va haciendo para mejorar. Después viene la época de la revolución, y en esa época entonces vamos a ver que surgen los institutos, ¿sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Infantil de México, primer hospital que se establece para atender exclusivamente a los niños, surge en el año de 1943 en la Ciudad de México y hasta la fecha sigue en funciones. Relativamente reciente. Así es. Entonces vemos todo eso que platicamos de historia, todo eso que hemos platicado de situaciones difíciles para la niñez, y vemos que hasta el siglo pasado, mediados, en realidad se empezó a tener un interés diferente para ya atender en forma más seria y formal a la población infantil. Así es. ¿Sí? Entonces Así es. eso pues sí nos llama la atención porque es muy reciente, ¿sí? Ese tipo de... Entonces, ¿cuáles consideraciones finales de lo que es histórico? Pues que todo lo que nos rodea va a determinar cómo crece un niño. Exactamente. ¿Sí? Sus cuestiones sociales, culturales, de nutrición, de situación familiar, de situación educativa, de su situación histórica. Todo eso va a marcar en qué lugar, en qué momento te tocó desarrollarte como niño para que tú puedas tener mejores oportunidades, las mezclas culturales, todo eso va a influir.
Claro. Sí, y bueno, me parece que no solamente la alimentación, el cuidado y demás una vez que ha nacido, sino desde que los niños están en el seno materno. Si nos está escuchando el doctor Luis Matus, él en algún momento estuvo a cargo de un programa que se llamaba Por un inicio igual, o algo parecido se llamaba el programa, y de lo que se trataba era de que las madres, todas las madres embarazadas, recibieran la misma oportunidad de alimentación para que los niños pudieran nacer en las mismas condiciones y tuvieran la misma oportunidad de desarrollo. Así que, doctor Ruiz, si nos estás escuchando, háblanos al estudio para que me recuerdes cómo se llamaba este programa que estabas dirigiendo. El teléfono es 63 86 84 44, porque es bien importante que la madre embarazada tenga una muy buena alimentación, tenga seguimiento mensual con el obstetra para que el bebé tenga un muy buen desarrollo. Así es. De hecho, cabe mencionar que todas las situaciones actuales desde esa fecha que se empezaron a formar los hospitales y con la evolución, digamos, hasta política de nuestro país, empezaron a darle una atención más estricta a lo que es atención. Y sí quisiera mencionar que las normas oficiales mexicanas, aunque son nuevas, yo lo puedo decir nuevo porque son las más antiguas, son de 1993, 94, que estamos hablando de hace unos pocos años, ¿sí? Relativamente 20, 25 años. Entonces ya se establecen, se normatiza y es de carácter obligatorio el llevarlas a cabo. El hecho de que alguien no las conozca no significa que no tienes la responsabilidad de cumplirlas. Entonces eso sí es muy importante porque ya todo está establecido acerca de cómo se va a cuidar. Por mencionar alguna, que es la que más en este caso nos compete, sería la norma 034, que es la de prevención y control de los niños, y la 007, que es puerperio, parto, recién nacido. Todas esas normas nos van a ayudar a que tengamos una salud cada vez mejor en nuestros niños, y de concientizar a la población de que ya hay más elementos, ya hay más lugares, ya hay más posibilidades de brindarle a sus hijos una atención desde antes del nacimiento. Y pues sabemos que mientras más procuremos cuidarlos, pues vamos a tener hijos cada vez más. En detalle lo vamos a tratar, ¿verdad? Más adelante, cuáles son los puntos que se deben de vigilar en nuestros niños. Okay. ¿Sí? Muchas gracias. Ya tengo el nombre del programa, se llamaba Por un arranque más parejo. Así que el simple nombre del programa lo describe por sí mismo. Ok, muy bien. Entonces, terminamos con la parte de la historia y con la parte de la esperanza de vida. Entonces, les repito, los teléfonos en el estudio son 63 86 84 44. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo estamos en tiempos? Ok. Bueno, entonces hemos hablado ya de la reseña histórica, y solamente para aterrizar les recuerdo que la edad de atención pediátrica es desde el nacimiento, es decir, desde 0 días hasta los 20 años. Por favor, deben de llevar a sus hijos a la atención por el especialista, que es el pediatra. Vamos a corte y regresamos con Control del Niño Sano. Sigan con nosotros, por favor. Doctora, gracias. Un llamado. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más
más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, estamos de regreso y ahora vamos a hablar ya de manera específica qué es lo que los pediatras revisan en una consulta del control de niño sano. Doctora, antes de esto vamos a hablar de las subespecialidades que hay en pediatría y qué rangos de edad se revisan en estas subespecialidades. Bueno, en la pediatría vamos a encontrar que en sí el pediatra se va a enfocar al niño sano en una de sus partes y paralelamente, lógico que a veces el niño va a estar enfermo. Entonces esos dos aspectos sí se pueden contemplar dentro del rubro de lo que es pediatría. Subespecialidades han surgido debido a la complejidad que encierra en sí el ser humano en sus diferentes edades. Y vamos a pensar que de la edad más crítica, que es desde que la mamá está embarazada, hasta que es un bebito que nace y que pasan los primeros 30 días, está el neonatólogo o el pediatra, que es especialista en los niños recién nacidos, ¿sí? Así vamos a llamar, ese se llama el neonatólogo, Sí. para que la audiencia que nos está viendo sepan que esa especialidad son los médicos que ven a los pequeñitos recién nacidos. El pediatra puede abarcar casi todas las edades, pero en particular, por ejemplo, cuando hay algún niño prematuro o algunas cosas, prefieren a veces el especialista o el subespecialista. También podemos encontrar dentro de la pediatría todas las áreas del cuerpo, que sería medicina interna, el corazón o el cardiólogo pediatra, el neumólogo pediatra, el alergólogo, el oftalmólogo. De todas las mismas especialidades que hay para los adultos, también los pediatras pueden hacer una subespecialidad. ¿Para qué? Pues para tener un conocimiento más amplio y más específico, y en un momento dado nosotros, los pediatras que no hicimos una subespecialidad, podemos, ¿verdad?, llamar a un colega que tenga más experiencia para apoyarnos cuando tendemos a detectar algún problema de salud más específico y que requiera también de su asistencia y de su opinión, y eso es muy válido y es muy importante, sí, sobre todo para tranquilidad de la familia. Y del pediatra mismo, me parece. Así ¿no? es. Yo creo que en medicina en general, yo creo que una parte que habla de ética y de responsabilidad es que tú puedes reconocer hasta dónde puedes llegar y si no, derivar al paciente con el médico especialista o subespecialista que puede apoyarte de una manera certera, ¿no? Me parece que eso habla de mucho profesionalismo. Claro, tenemos también el cirujano pediatra, claro, que lo podemos, ¿verdad?, en muchos casos requerir de su asistencia. También está el médico pediatra, que ha hecho una especialidad en adolescentes, que también son un campo enorme, sí, de información y de situaciones ya de crecimiento diferente, ya con vida sexual, ya con otras actividades que también requieren cuestiones de asistencia diferentes. Y lógicamente que quien tenga más capacidad en ese tipo de aspectos te puede dar ese apoyo.
Cierto. Muy bien. Ok, ¿quiere platicarme un poquito de la pirámide de población? Sí. Yo incluí esta información porque considero que debemos de tener la magnitud de lo que somos como población y saber que en México el tercio de la población son niños de 0 a 19 años, así está en la pirámide. Entonces, un tercio del total de los que vivimos en este país son niños desde bebés en edades preescolares, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes y jóvenes preadolescentes, antes de llegar a los 20 años. Entonces, si lo vemos en números, estamos hablando prácticamente de 40 millones de niños que abarcan toda esa edad. Entonces, es una población que realmente amerita una atención, un cuidado y una conciencia social de que en un futuro esos van a ser nuestros jóvenes, en un futuro esos van a ser los que son productivos en nuestro país y que debemos de procurarles lo mejor para sus habilidades y para su desarrollo. Por eso es tan importante el control del niño sano, porque tú vas a proveer a un niño desde pequeño lo mejor para que él tenga un desarrollo exitoso. Sí. Y además lo mejor para que sea un adulto sano y para que sea un anciano en la medida de lo posible sano. Así me parece que es un dato muy importante. Gracias, doctora. Bueno, ¿cuáles son las metas del desarrollo humano de manera integral? Que en todos los seres humanos vamos a tener algo que abarcar. O sea, nosotros no podemos ver a un niño como si fuera una cosa individual. O sea, todo lo que le pase va a estar influenciado por todo su entorno. ¿Sí? Pues, ¿qué debemos conocer nosotros cuando tenemos a un bebé? Por muy pequeño o en la edad que te lo lleven, nosotros debemos de hacer un consenso general de todo lo que lo rodea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos son diferentes. Podemos hablar aquí de la estructura familiar, si viene al caso, porque ahora en esta actualidad las familias ya no son como tradicionalmente se pensaban y se veían, que es el papá, la mamá y los hijos, y a veces una mascota. Bueno, siguen existiendo las mascotas, pero ahora las familias ya a veces no tienen padre, a veces solo es la mamá, porque ya se separó, porque ya tuvo una situación de pérdida, porque quedó viuda, eso en el caso de que la pareja. Otra son madres solteras, que son personas que han decidido tener un hijo sin un apoyo de un compañero y que ellas solas han asumido esa gran responsabilidad. Otras situaciones actuales son ya las uniones sobre personas del mismo sexo que han decidido adoptar y que se permite, al menos en esta ciudad. Y cuestiones de familias compuestas que puede estar la abuela, la mamá, otra persona de la familia y los niños. Entonces, todo eso uno tiene que... ¿Para qué nos va a servir abordar esto? Para saber cómo poder tener un manejo de los niños. ¿Por qué? Yo puedo ser la mamá, sin embargo yo no cuido al niño, ¿sí? Lo cuida mi mamá. Entonces, la abuela es la que es la cuidadora. Todas esas cosas que ¿en qué las vamos a detectar? En la historia clínica pediátrica. ¿Sí? La primera parte, cuando uno va entablando esa conversación de confianza, haciendo esa relación médico-paciente, quizá más relajada. En el primer contacto, si alguien te dice, te mando con mi doctora, ¿no? Y llega alguien que no conoces, puede haber un ambiente hostil al principio, ¿no? Uno tiene que tener esa capacidad de abrir la puerta para la confianza, el explicar el por qué es necesaria toda esta información, que no se sienta una agresión, sino que se va a aterrizar en lo que sea lo mejor para el bebé que está llegando a la familia. Sí, porque de repente quizá no entienden por qué hacemos tantas preguntas y quizás se pueden sentir agredidos. Claro. Sí, o decirle, usted fuma, toma o usa droga, o sea, ese tipo de preguntas a veces pueden causar un poquito
de sentir que uno es agresivo, pero que eso también va a depender mucho lo que va a pasar con ese bebé. Con ese niño, claro, Sí. con ese bebé. Aquí me voy a permitir hacer un paréntesis. La historia clínica, solo quiero comentarles que es el documento, en algunas ocasiones por escrito, cada vez más en computadora, que es la herramienta que utiliza el médico para vertir todos los antecedentes, toda la información que utilizamos para conocer al paciente, desde cómo se llama, dónde vive, qué edad tiene, el lugar de nacimiento, los antecedentes del propio paciente, pero también los antecedentes de sus familiares, con la idea de conocer su entorno, de conocer el entorno de los padres, de los abuelos, porque para el médico es muy importante saberlos y poder integrar su historia y todo lo que ha pasado, en este caso el pacientito y en el caso de los adultos, el paciente adulto. Así. Muchas gracias, doctora. Y gracias por esa aclaración tan importante, porque de toda esa información que uno va rescatando a través de ese interrogatorio, vamos a descubrir cuál es su situación del paciente, en qué entorno te estás manejando tú y la familia del pacientito, para que puedas establecer una cooperación, porque un menor de edad que es recién nacido no va a opinar sobre qué le van a dar, sobre dónde lo van a dormir, sobre qué medicamentos va a tomar, qué va a comer, ¿sí? Sí. Las decisiones son de los padres y principalmente de la persona que va a estar a cuidado de ese bebé. Por eso es muy importante que el cuidador acuda a la consulta de control del niño sano. Y muchas veces por eso es importante la consulta prenatal con el pediatra, que muchas veces el médico no se explica, o muchos obstetras dicen, ¿para qué quieres ver a la mamá antes de que nazca el paciente? Les digo, para mí es muy importante porque quiero saber si va a ser cesárea, si va a ser parto, si su mamá lo va a ayudar, o quién va a cuidar al bebé, si su mamá trabaja, etcétera, para estar preparados básicamente a lo que va a venir. Si es un paciente de alto riesgo, si su mamá es diabética, muchos factores también aspecto de la madre que van a influir en esa salud del bebé. Lo ideal, ¿verdad? Siempre vemos que lo ideal siempre está escrito, pero que la realidad va a ser muy particular a cada paciente. Y uno va a tener que hacer, a tomar todo lo que conoce y toda la información que tenemos como profesionales de la salud, en este caso del pediatra. ¿Para qué? Para que nosotros ya lo apliquemos a cada caso en particular. Y por ejemplo, en un paciente que te llega desde pequeño, las cuestiones de su cuidado van a ser muy importantes, porque ahí hay muchas situaciones que los padres piensan que, de acuerdo a sus conocimientos previos, o de la abuela, o de la tía, o de muchas personas, o de la comadre, o la vecina, bueno, de todos, nunca faltan los que opinen. Los colaboradores, sí, claro. Sí. Alrededor de un nuevo miembro de la familia, que siempre van a querer participar, ¿no? Hasta los bebés, los niños, todos. Sí. Todo eso se debe permitir con ciertos cuidados que uno ya les va a ir informando a los padres. Y lo que significa esta pregunta del desarrollo humano integral, pues uno lo tiene que ir viendo en cuanto a cómo va a ser ese bebé en su autoestima, su autonomía, creatividad, si va a ser un niño en un entorno feliz. Nosotros tenemos que tratar de darles ese ambiente de seguridad, de felicidad, de solidaridad, de salud, de autoestima. ¿Quién se lo va a forjar? Principalmente la familia. Sí. En otro porcentaje, la escuela, porque también ahí tienen otro entorno, ¿verdad?, que los va apoyando, y en otro porcentaje el que orienta, que es el pediatra. O sea, no es un trabajo del pediatra, es un trabajo en equipo, ¿sí? Cuando se requiere otro apoyo de psicólogos, de terapeutas de lenguaje o de estimulación temprana, uno tendrá que poder utilizar esos elementos para poder llegar a estos objetivos, porque no es un trabajo de uno solo, ¿sí? Y eso es muy importante, que si las personas que nos están escuchando sepan que el trabajo en equipo es todos, no a veces queremos dejarle a la escuela,
o al médico, sino que la familia es, yo creo que el más del 50% también que tiene que colaborar para que todo tenga éxito. Claro, para que el niño se desarrolle de una manera correcta y feliz, como ha mencionado. Aquí, si me permite, voy a poner un ejemplo de una Claro. consulta. En una ocasión llega al consultorio de la doctora una pareja que está divorciada y llevan a su pequeño, y entonces durante la consulta están discutiendo sobre si era mejor tomar un tratamiento o el otro, y entonces el pequeño solamente volteaba a ver a uno y al otro, y entonces la doctora lo sacó del consultorio para que terminaran de discutir fuera del consultorio, y una vez que se pusieran de acuerdo pudieran entrar nuevamente, porque el pequeñito estaba realmente angustiado y agobiado porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Entonces es cierto que nosotros debemos de procurarles a los pequeños que vivan en un ambiente de paz y de armonía, porque si no los hacemos entrar en conflicto. Entonces me parece esta parte del pediatra como orientador y como coordinador es muy importante, porque los papás de repente pierden o perdemos la parte de esa sensibilidad de tener a los niños en buenas condiciones. Entonces, Sí. cierto. Ok, entonces, ¿qué aspectos revisa usted en una consulta? ¿Cuáles son los aspectos que se revisan? Miren, es muy importante el que sí haya una conexión para empezar, ¿sí? Siempre darle la libertad a los padres de que ellos estén convencidos de que van a ir contigo y de que van a sentir esa libertad de preguntar, de cuestionar, de a lo mejor pedir otra opinión, no lo sé, pero que siempre se haya esa conexión de confianza. Una vez que se establece esas bases y que ya uno tiene una visión general con la historia clínica de cómo nació ese bebé, de quién lo va a cuidar, de cuáles van a ser sus rutinas para ir al médico, al pediatra, al control, y irles explicando poco a poco los cambios que uno va viendo. Entonces, los aspectos que se tienen que ver en general en un pequeño, de la edad que sea, van a ser la higiene, la alimentación, educación y prevención de accidentes, ¿sí? Pues vamos a separar estas partes. La higiene, porque es muy importante. De la higiene depende prevenir enfermedades. Tenemos a veces la idea de que un bebé se debe de esperar a la cuarentena o se debe de esperar a ciertos tiempos, o la madre, y cuestiones que son antihigiénicas. En lo que uno debe de explicarles claramente a los padres y a los cuidadores que esto no está bien, que se le debe de dar su bañito al niño cada día. ¿Y de qué va a ser la higiene? Bueno, si tú vas viendo que tu niño ya no es de recién nacido, ¿verdad? Ya ahora es un niño de 2 años, de 3 años, que ya tiene dientes, todo eso, la higiene uno la va a aconsejar de acuerdo a la edad de su paciente. Y todo tiene ya establecido un cuidado en particular. La higiene es de todo tipo: higiene corporal, higiene dental, higiene auditiva, higiene visual, higiene genital, aún en los pequeños, que muchas veces llegan con molestias de comezón y todo, y es más que nada porque no hay un buen aseo de sus áreas genitales, que en los niños es muy difícil porque van a hacer pipí, 2, 3 gotitas y se van y no se limpian. Entonces eso también es un hábito. ¿Y qué es lo que sucede? La orina es ácida, entonces quema la piel de alrededor, y entonces muchas veces dicen, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? Tiene rojo, tiene esto. Simplemente es una falta de higiene, no es nada más. Sí, se está refiriendo a los niños varones. Sí, claro. O sea, los niños varones. Las niñas puede pasar también. Ajá. Si no tienen una adecuada técnica que uno les enseñe a sus mamás y a ellas, cuando entienden, igual también pueden causar comezón o molestias. Y eso a veces es por la higiene. Los pies, ¿verdad? Mantenerlos siempre secos. Todos esos consejos, desde recién nacido hasta la edad de adolescentes, siempre van a estar incluidos en una consulta pediátrica. Igualmente la alimentación. La alimentación va a ser muy diferente de acuerdo a la etapa del crecimiento del niño. Se puede ver por separado, no sé, como tú quieras que lo aborden, como usted quiera que lo abordemos. Está bien. Si queremos ver la alimentación en un tema de una vez desarrollado,
podemos hablar, sí, sin problema. Bueno, vamos a manejar en el recién nacido. Aquí sería un tema aparte, realmente sería una cuestión de hacer una plática muy extensa de lo que es lactancia materna y la importancia de la leche materna, sus propiedades, sus ventajas, sus beneficios, en lo cual siento yo que se ha perdido esa cultura y convencer a las mamás de que la lactancia materna es indispensable para la salud de los niños. O sea, está demostrado desde que lo mencionábamos de la época prehispánica, Sí. que el niño que toma lactancia materna tiene muchísimas más ventajas que un niño que no ha sido alimentado a leche materna. Los factores últimos que se han estudiado, cuáles son las cuestiones que impiden la lactancia materna, la principal de ellas es, y la que más contestan en encuesta las mujeres, es no tengo leche. Esa es su contestación principal, ¿no? No me sale leche, no tengo leche. Y lo que a veces nosotros como profesionales no le damos la información a la mamá es que cuando un bebé nace, lo único que necesita son 5 mililitros de leche que vienen en el calostro, ¿sí? Pues cuando el bebé da las primeras succiones a las mamas de la madre, en esa cantidad va a salir esa sustancia que le va a dar esos nutrimentos al bebé. Y con los días va a ir produciendo más cantidad. Pero un bebé chiquito recién nacido solo necesita pues una cucharadita cafetera. Entonces, en proporción nosotros a veces no los explicamos y la mamá piensa que necesita un vaso de leche. O piensan que un recién nacido necesita tomarse una mamila o cosas de cantidades que no es así. La capacidad del estómago de un recién nacido es pequeña y entonces no necesita tanta cantidad para llenarse, para quedar satisfecho. El otro punto que mencionan mucho es que mi pezón no es, está plano. También existen múltiples aditamentos, desde sacarnos la leche como madres o usar pezoneras que existen en todos ya silicones modernos con formas de pezón y todo lo que quieran. Van a encontrar muchas opciones también para darle a su bebé. Siento que este punto es muy importante. Hay que hacer conciencia a las mamás de que aunque trabajen, actualmente ya muchas empresas están poniendo lactarios, que es un área especial para que la mamá vaya a sacarse la leche y un refrigerador a cierta temperatura que debe de mantener la leche de la madre óptima. Y si me permites, me parece que también la conexión que se establece entre la madre y el bebé durante el tiempo de la lactancia es única. Esa conexión es magia, yo le llamo magia porque sí, es el momento en el que tú puedes apapachar a tu bebé, en el momento en el que lo puedes besar y decirle cuánto lo quieres y demás. Así que no solamente es la parte de la salud, sino el estar con tu bebé y aprovechar ese momento de magia, ¿no crees? Que se desarrolla y es un lazo que no se rompe nunca. Por eso la relación madre-hijo es insustituible, me parece. Claro que sí. Nos quedan 4 minutitos. Tenemos que correr para cerrar esta parte de control del niño sano. Se nos pasó volando. Está bien, vamos a tratar de agilizar esto. Sabemos que la alimentación que ya mencionamos, que se podría tratar en otra ocasión. La educación es básicamente la que los padres van a tener que establecer como de acuerdo a su entorno, sus decisiones. Uno solamente los puede orientar. Muchas veces te preguntan si los llevan a estimulación, si los llevan a algún gimnasio para bebés, o si escuela de paga, o si escuela de esto. O sea, en eso también a veces piden opinión los padres. Uno tiene que saber dirigirlos de acuerdo pues al perfil de esa familia, ¿no? De sus situaciones y todo. Prevención de accidentes sería un tema aparte, prácticamente. Lo único que sí es que en cada etapa del crecimiento los riesgos van a variar. ¿Sí? Desde que el niño empieza a caminar, va a gatear, incluso a pararse, hasta los accidentes de los jóvenes. ¿Sí? Sí, hay un paréntesis aquí de información en que en la edad escolar y adolescente, preescolar, adolescente, es la primera causa de muerte en los niños, los accidentes.
Entonces eso sí también es un capítulo muy importante de tratar en la consulta del pediatra. Sí, y dentro de estos accidentes, ¿cuáles serían las dos causas más importantes? Porque bueno, sí es impactante escuchar los accidentes automovilísticos es de los principales. Seguramente porque no traen el cinturón de seguridad. Así es. Wow. Sí, ok. Sí, entonces, no sé, si quieres. Okay. No sé, estamos a unos minutitos. ¿Alguna información más que guste agregar, doctora? Sí, claro, siempre hay algo que decir en relación a los niños. El hacer consciente de todos esos puntos que mencionamos va a permitir que los padres tengan una idea general de que cada vez que van con el médico van a recibir información referente a esos puntos, adecuados a la edad de su bebé, ¿sí? Aunado a otros que todavía nos falta mencionar, y en cuanto a lo que sería el crecimiento, en cuanto serían las curvas de crecimiento, en cuanto serían inmunizaciones, y ya a su tiempo, como usted nos vaya indicando, lo vamos a tocar también. Ok. Entonces, bueno, durante el primer año la consulta debe de ser cada mes. Si vemos en el recién nacido, el primer mes de vida es a los 7 días y al mes. Ajá. Son 2 consultas en el primer mes de vida. Posteriormente las consultas van a ser mensuales hasta los 12 meses. Algunos libros te dicen que 2 veces al mes, pero yo sí creo que sí es importantísimo que sea cada mes. Cada mes. Hasta el primer año. Del primer año a los 3 años se pueden diferir hasta los 2 o 3 meses, cada 2 o 3 meses. Después de los 3 años hasta los 5 pueden ser cada 4 o cada 6 meses, dependiendo la situación familiar. De los 6 años hasta la edad adolescente, preadolescente, hasta los 12 años, me gusta a mí verlos 2 veces al año, y posteriormente ya en edades más grandecitas, de 14 para arriba, una vez. Una vez al año. Muy bien. Bueno, nos quedamos cortos con varios temas. Nos falta hablar de vacunación, de salud en el adolescente, así que esto da para mucho. Nos encantará que nos acompañe en otra ocasión. Doctora Huerta, si quiere dar los datos de su consultorio, por favor, la dirección. Sí, con mucho gusto. Mi consultorio está ubicado en la calle de Río Rin, número 12, en la colonia Cuauhtémoc. Y si posteriormente quieren el correo electrónico, pues ya se los facilitaremos. ¿Sí? A mí me gustaría cerrar este programa diciendo que lo más importante es prevenir. Esta parte de llevar a nuestros niños a consulta antes de que se enfermen es mucho mejor que llevarlos cuando ya están enfermos. Entonces, recuerden, control del niño sano es mucho más importante. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad ha sido un placer. Para mí también. Estar contigo esta hora. De verdad, muchas gracias. Pues muchas gracias. Se me hizo como media hora. Sí, pasó en volando. realidad creo que sí faltó muchas cosas importantes, pero como dijo la doctora, esto, aunque da para más, lo básico que puedan ver de cómo atender a su pequeñito es muy importante, y le agradezco mucho esta oportunidad y me da mucho gusto volvernos a encontrar en una actividad profesional. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias. y gracias a la televisora, que es astl.tv, y en su página, bueno, pueden también buscar si gustan el correo. Okay. Muchas gracias. Perfecto, gracias Laura. Nos vemos el próximo lunes, estaremos hablando de salud femenina. Los espero. Gracias, soy la doctora Hilda Hernández.